Hola, buenas tardes a todos. Soy Javier Luis Álvarez Santos, soy profesor de la Universidad de Las Palmas, en concreto del área de Historia Moderna. Y bueno, y antes de empezar quiero agradecer obviamente al Ayuntamiento de Tacoronte y a los organizadores de esta jornada, especialmente a mi colega y amigo Alejandro Martín por haberme propuesto y haberme invitado a esta jornada. Es un placer estar aquí y divulgar pues, estos pedacitos de historia que vamos construyendo pues, con la investigación. También, bueno, quiero pedir disculpas porque soy una persona que me gusta moverme por la sala y más ahora que estamos aquí entre nosotros, aquí dialogando en una charla realmente. Pues eso, disculpe porque como es en streaming, pues me tengo que quedar aquí sentado, pero bueno, intentaré que sea lo más amena posible. Cuando Alejandro me propuso participar, obviamente fue para mí todo un placer porque si bien he investigado la presencia portuguesa en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, hablar de la presencia portuguesa en Tacoronte tiene un significado especial. Probablemente sea una de las zonas de la isla con mayor influencia o huella portuguesa a lo largo de la historia. Eh, Simplemente llegar hasta aquí, pasar por la calle Sebastián Machado o la calle La Arveja aquí al lado también, pues ya es sinónimo de estar en un mundo de influencia o con una huella portuguesa muy amplia. Y también esa huella está marcada, creo yo, en el caso de la comarca, la zona de Tacoronte, por el desarrollo también de un patrimonio muy nuestro, que es la explotación de la cultura del vino, también de otros cereales, la explotación aquí ya veremos, de cereales, pero sobre todo de la vid y el vino, y también cómo de aquí pues, se llegó a comercializar, a exportar vino canario hacia el exterior. Es decir, Tacoronte es una zona que acogió a portugueses, que ellos pusieron, ya veremos, en relevancia y en explotación el propio territorio, pero también conectaron a la zona, a la comarca de Tacoronte, con el resto del espacio atlántico. Esta charla que les pretendo mostrar está dividida en tres partes. Una primera de ellas quiero explicarle a nivel general cómo es esa presencia presencia portuguesa en la isla de Tenerife, en Canarias, en un contexto básico, para luego entrarnos en la presencia portuguesa en Tacoronte a través de esa huella en la explotación agrícola. Ya veremos cómo están ligados portugueses y explotación agrícola. Y por último, entender esa internacionalización de las Islas Canarias a partir de la huella en Tacoronte. Me gusta empezar en algunas conferencias explicarles que esa huella portuguesa en Canarias es bastante profunda y así lo entendían los propios coetáneos, la propia gente de la época. Esto hace una cita de un historiador, uno de los primeros historiadores de las islas, en este caso es Gaspar Frutuoso, un historiador de las Islas Azores, portuguesa, y él en su historia, a finales del siglo XVI, ponía que no entendía cómo en estas islas, Azores, Madeira y Canarias, habían dos reyes diferentes, porque en definitiva eran todos los archipiélagos una misma realidad, una misma sociedad. Ahí pueden leer la cita, no se la voy a leer, pero que entiendan que él ya se plantea como periodista de la época porque hay dos reyes y hay una sociedad portuguesa y castellana que son la misma en las islas. ¿Y por qué hay esa visión de tanta unidad o tanta vinculación entre Canarias y Portugal? Por dos cuestiones, una a nivel internacional y otra a nivel local de Canarias. Es verdad que la huella portuguesa en Canarias
es anterior incluso a la propia conquista y colonización de las islas, el intento de ocupación portuguesa en alguna de las islas, pero es verdad que a partir de un momento determinado, a partir de 1580, es un momento en el que el rey de Castilla, Felipe II, también es proclamado rey de Portugal y se establece un periodo que se llama la Unión Ibérica. A partir de ese momento hay un mayor dinamismo en estos territorios que ahora tienen un vínculo común, que es el mismo monarca. A su vez, hay otra realidad. Es el momento en el que el comercio entre Europa, América y África se consolida después de la final de la conquista de América, etc. Entonces hay un mayor número de contactos a mayor nivel, con más cantidad de productos, y que todos de ellos pasan, o buena parte de ellos pasan por Canarias. En aquella época solo se podía comerciar con América desde dos sitios, legalmente: Sevilla y Canarias. Por tanto, todo producto pasaba por Canarias. Por tanto, es una zona bastante dinámica en esta primera internacionalización o globalización. Entonces, es un sitio atrayente. Tenemos, por tanto, políticamente hay una unión que favorece la llegada, y por otro lado también Canarias está inmerso en una dinámica pues, ya económica importante. Y Canarias va a ofrecer algo a ese mercado internacional. Primero, el azúcar, pero sobre todo a partir de 1550, 1580, que es el periodo que yo planteo, el vino. Siguiendo con esa visión de los propios historiadores, cronistas, periodistas del momento, ¿qué visión nos da sobre la presencia portuguesa en Canarias? Tenemos el caso de Leonardo Torriani. Nos habla que hay muchos portugueses en las Islas Canarias y que muchos de ellos se dedican a la agricultura. Ya tenemos una pista en este sentido. Hay también otros historiadores, quizás más tardíos, como José Virey Clavijo, que nos hablan de la presencia no solo de agricultores, pero también de productores, artesanos, incluso comerciantes. Tenemos, por tanto, agricultores, artesanos, comerciantes. Además, también nos hace referencia a otros oficios. El propio Leonardo Torriani nos habla de que hay clérigos portugueses, que son mayoría incluso en la isla. Y también nos habla de otro elemento interesante, ya hablaremos un poquito más adelante, que también hay mujeres portuguesas en las islas y que ellas tienen un oficio y que tienen conocimiento de actividades artesanales y otro tipo de oficios que ya veremos. Son las únicas extranjeras que tienen un oficio reconocido en las islas. También nuestros historiadores nos hablan, no voy a detenerme quizás demasiado, en el que los portugueses son la comunidad importante en las islas, que en algunos casos nos hablan que son mayoría respecto a otros extranjeros, pero que incluso nos habla, como el caso de Gaspar Frutuoso, aquel que vimos al principio, nos habla que en zonas como Nicot de los Vinos hay más portugueses incluso que los propios castellanos, y que se dedican al vino, a la sembradura, a la cañanilla. Es curioso, ninguno de estos historiadores que les he mencionado, Gaspar Frutuoso, Leonardo Torriani, Núñez de la Peña, José Virey Clavijo, nos habla de ese episodio político que les he comentado, que es la unión ibérica, la unión de Portugal con Castilla, porque de facto Canarias ya estaba en la práctica social, económica, vinculada al mundo portugués. Ese hecho político en Canarias apenas tuvo consecuencias. Es verdad que luego favorece el desarrollo económico, pero no se nombra. Sin embargo, Portugal después de 80 años, termina por independizarse en 1640, y ahí sí, estos cronistas e historiadores van a dedicarle páginas a ese desastre tan importante que va a tener para Canarias, para la economía canaria, para la sociedad canaria, la separación de Portugal. Sobre un pequeño
reflexión sobre cómo se ha estudiado la presencia portuguesa en Canarias, muy vinculado también al debate sobre la presencia portuguesa en Tacoronte, es el papel que tuvieron estos portugueses en Canarias. Una historiografía muy tradicional hablaba de que estos portugueses utilizaban Canarias como zona de tránsito para luego marcharse a una zona más rica, como pudiera ser América. Hay otros historiadores, en este caso Anar Vallejo, Fernández Armesto, que plantea que no, que muchos de ellos se quedaron aquí en Canarias y pusieron en explotación las islas y que no solo se dedicaron a la agricultura, como habían planteado tradicionalmente, sino también a la artesanía, a otras profesiones liberales, clérigos que lo hemos mencionado, incluso mercaderes y navegantes. Vemos que los portugueses se dedican a todo aquello que hace falta para poner en explotación en esta sociedad ahora a nivel, que tiene un vínculo a nivel internacional. Obviamente son unas tierras que están empezando a ponerse en explotación, a comercializar productos de la tierra y la mayor parte de ellos, la comunidad que más hace falta, son los agricultores. También harán falta, en menor medida, artesanos y en menor medida aún todavía más, comerciantes. ¿Por qué lo digo? Porque en otras regiones los portugueses son mayoritariamente comerciantes o grandes hacendados de propiedades y en Canarias son básicamente o mayoritariamente agricultores. Eso ha desprestigiado en cierta manera la presencia portuguesa en Canarias respecto a otros extranjeros, frente a ingleses, franceses, flamencos, en el que, como no eran mayoritariamente comerciantes, pues no se les ha tenido en cuenta. Ahora veremos que más adelante, que esa cuantificación tampoco es exacta. Hay más comerciantes portugueses que en la época que flamencos o genoveses. Lo que pasa es que el número de agricultores son obviamente mucho mayor que los comerciantes portugueses. No es el periodo que voy a exponer, pero sí es verdad que los antecedentes de esa presencia portuguesa en la zona de Tacoronte lo tenemos con la propia familia Machado. No me dedico a esta parte a investigar esta parte de la presencia portuguesa, simplemente recojo las palabras del profesor Bello León, en el que ya menciona la presencia de una familia portuguesa vinculado con la primera presencia portuguesa en Canarias, que es la familia Machado, en el cual nos habla que uno de los primeros pobladores se casa a sus hijos. En este caso, Sebastián Machado se casa con una portuguesa. Y de ahí la primera familia de origen portugués que se establece y fundadora, a su vez, de Tacoronte. Vendrían de Guimarães y estarían vinculados pues, por la ermita de Santa Catalina. Ese sería el primer momento, tras la conquista, en los repartimientos del adelantado Fernández de Lugo. Pero ¿qué ocurre después? Avanzado ya el siglo XVI. Hemos analizado, sobre todo, la documentación notarial de la época. Hemos consultado alrededor de 40.000 escrituras notariales, de las cuales más de un 10%, más de un 11% nos habla de las relaciones de Canarias con el exterior fuera de Castilla, con los lugares extranjeros. Es decir, nos hablan de ese dinamismo, de ese contexto inicial que les comenté, de desarrollo económico en el mundo atlántico, entre América, Europa y África. Y casi todas esas vínculos con el exterior nos hablan de actividades económicas, ya sea contratos agrarios o acuerdos mercantiles. Y fíjense, dentro de ese 11% que nos habla de relaciones de Canarias con el exterior, más del 50%, el 51% nos habla sobre Portugal, las relaciones entre Canarias y Portugal, la presencia, la huella portuguesa en Canarias. Y ojo, eso con cautela, porque sabemos que los apellidos portugueses y castellanos son muy similares, que se pueden castellanizar, que el escribano, el notario, lo puede castellanizar. Así que solo hemos señalado aquí los que mencionan la documentación que son portugueses. Y nos hemos dejado un montón más fuera. Y aún así, son todos ellos más que de todas las comunidades extranjeras juntas.
Ya nos habla de un papel cuantitativo muy relevante. Además, otra característica es que a lo largo de las décadas son mayoría siempre. Es verdad que hay otras comunidades extranjeras importantes en Canarias, los flamencos, los genoveses, los franceses, los ingleses, pero tienen pico. Por décadas aparecen unos, luego los sustituyen otros, pero los portugueses se mantienen ahí a primer nivel durante varias décadas, por lo menos durante el siglo XVI y XVII. Aquí les pongo un ejemplo de esas escrituras que hemos consultado tanto en La Laguna, que era la capital, como en Garachico, que era uno de los principales puertos que comerciaba con el exterior. En azul ven ustedes la huella portuguesa en un escribano, que hemos seguido la huella, un escribano todas sus escrituras, a lo largo de principios del XVII, y vemos que es abrumadoramente mayoría frente a otros extranjeros. Decir simplemente, debido a ese tránsito en relaciones económicas, mercantiles a nivel internacional, la mayor parte de ellos son estantes. ¿Qué quiere decir estantes? Que están o en tránsito en las islas o todavía el arraigo no es lo suficiente para denominarles vecinos. Y casi todos ellos, ya veremos, tienen vinculados, como ya les adelanté, a la actividad agrícola. ¿De dónde provienen estos vecinos y estantes a nivel general? De las zonas más dinámicas de Portugal, más activas económicamente, los principales puertos, la zona de Extremadura, con Lisboa, Oporto, pero también de las islas más cercanas portuguesas, Azores y Madeira. De ahí el reflejo la visión que nos daba Gaspar Frutuoso en este sentido, de las relaciones entre Madeira, Azores y Canarias. Y ahora entrando en detalle a lo que sería esa huella portuguesa en Tacoronte. Es un muestreo que he sacado de mi base de datos sobre los portugueses en Tacoronte a lo largo de diferentes años que he analizado. No he analizado la documentación, porque no me daría la vida entera para analizarla. Como en un laboratorio he analizado diferentes años y he localizado a estos portugueses en la zona de Tacoronte. Si se fijan, mayoritariamente son vecinos, algunos de ellos todavía no es considerado vecino, sino estante o tratante, pero ya nos dan también otra pista interesante. De las que conocemos el oficio, la mayor parte son trabajadores del campo. También vemos que tienen otro trabajo relevante asociado a la comunidad portuguesa, que son los vendedores o vendederas. Hay mujeres con oficio, ya lo hemos dicho, las únicas que tienen oficio reconocido en la documentación, en este caso vendederas. Y también vemos que el mayor número, si se fijan, está a partir de esa unión en 1580. Casi todos están entre 1588 y 1625. Periodo también que coincide con el auge del comercio del vino. Ya hemos dicho por qué vienen a las islas. Realmente hay un pacto entre la sociedad insular y los que vienen portugueses. Desde Canarias se puede comerciar, hemos dicho, con América. A los portugueses que vienen aquí les interesa. Hay tierras para explotar y para cultivar, les interesa. Y a su vez los portugueses hemos dicho que van a muchas partes del mundo y tejen redes importantes. Y a la sociedad canaria le va a interesar también utilizar esas redes a nivel internacional. Además, son los únicos extranjeros que tienen oficio, las mujeres tienen oficio reconocido como vendederas, pero también son los únicos que ocupan el cargo de regidor. Es decir, en el gobierno de la isla tienen un cargo, adquieren el cargo, lo pueden comprar o lo pueden heredar. Son los únicos extranjeros, gente nacida afuera, que tienen el cargo de regidor. Los flamencos, algunos lo tendrán, pero de segunda generación, no nacidos fuera. Eso nos habla también de la confianza que tenía la gente de aquí con estos portugueses. Y algunos de estos regidores también tendrán vínculos con Tacoronte.
Ese arraigo lo podemos ver también a través, en los testamentos, los lugares de sepultura donde la gente, las últimas voluntades desean enterrarse. Estudiando la capital, La Laguna, entendemos que la mayor parte de los portugueses se quieren enterrar pues, en la Concepción, en San Francisco, en Los Remedios, en la actual catedral, pero saliendo de esa zona encontramos que aquí en Tacoronte también deciden algunos de ellos ser enterrados. Su deseo, por ejemplo, es ser enterrado aquí en la iglesia de Santa Catalina. Como ya comenté, el cultivo de la vid y la puesta en explotación de las viñas y el comercio del vino va a favorecer la llegada de estos emigrantes portugueses y también la integración y el arraigo, en definitiva. ¿Por qué favorece el arraigo o la integración? Porque los contratos, como ahora veremos, son como mínimo por varios años, 6, 7 años, o puede ser a perpetuidad de por vida. Si uno firma un contrato a perpetuidad de por vida, ya vemos que el interés es quedarse aquí para siempre y sus generaciones, porque así se transmiten esos contratos para el resto de sus descendientes. Para nosotros como investigadores es una dificultad mayor, porque ustedes imagínense primero cuántas veces un agricultor iría a un notario a firmar, en aquella época más aún, un contrato de este tipo, y cuántas veces diría el origen, su procedencia. No haría falta en un contrato agrícola con un campesino, no hace falta decir de dónde nació. En un contrato mercantil, pues todavía, porque lo lleva para su tierra. Por lo tanto, la huella que nos va dejando cada vez es más endeble, más difícil de localizar. Se convierte ya, al fin y al cabo, en otros insulares más, estos portugueses, se convierten en parte de la sociedad canaria. Aquí también les pongo una gráfica del comercio del vino en manos portuguesas en este periodo. Si se observan, vemos que también, reiteramos, a principios del 17, cuando es el mayor auge del comercio del vino, siendo el principal mercado, además, de este vino canario, el principal lugar donde se consume, Brasil. Hay una gran demanda de vino canario en Brasil. Ahora entraremos a ver esta huella portuguesa en Tacoronte a través de diferentes contratos agrícolas, de la presencia portuguesa a través de estos contratos, y hablaremos principalmente de arrendamientos que tienen una duración, este tipo de arrendamiento, entre 3 y 6 años, y casi todos ellos están vinculados a una fase posterior a la conquista y más vinculados a la producción de cereal, que sería el principal sustento para la sociedad insular. Luego tendríamos tributos perpetuos, es decir, de por vida, en el cual se debe pagar o una cantidad de dinero o una parte de la producción, y van asociadas ya en este tipo de contratos que ya tenemos a final del 16 y sobre todo al principio del 17 asociado a la vid, al cultivo de la vid. Y después tendríamos las medianerías, contratos a media. Se reparte lo que produzca una tierra entre el propietario y el campesino. En este caso, los contratos son entre 4 y 8 años, ya explicaremos por qué, y están asociados todos los que hemos localizado, en el caso para los portugueses, para el cultivo de la vid. Este tipo de contrato asociado a principios del 17, que es donde más demanda hay de vino, pues casi todos estos contratos se firman para el cultivo de la vid. Además tendremos otro tipo de contratos que son los préstamos, que ya veremos las particularidades que tienen. Si bien estos son los contratos básicos que se desarrollen en esta primera globalización que hemos mencionado, tras la conquista ya hemos dicho que hay ya una huella portuguesa en Tacoronte, y también lo encontramos a partir de esa primera puesta en explotación de las islas, en concreto en la zona de Tacoronte. Este primer sistema que se establece se denomina sistema de complantación, es decir, el propietario primero de las tierras tras la conquista cede a unos campesinos
la tierra para que la empiece a poner en cultivos. Unas tierras baldías aún, y van a ponerlas en explotación. Ejemplo de este sistema lo tenemos en un contrato probablemente oral entre el adelantado Fernández de Lugo y un primer poblador portugués, Alfonso Bello, sobre unas tierras aquí en la comarca, en la zona del Sausal. Pero como digo, el desarrollo de este vínculo portugués con la tierra de Tacoronte lo podemos observar a través de otro tipo de contratos más relevantes en número, que son, en este caso, los tributos. Hasta el siglo XVII estos contratos no nos hablan de qué van a cultivar estos portugueses en la zona de Tacoronte. Y utilizan todavía expresiones como indeterminadas, sin especificar realmente lo que se va a cultivar. Ejemplo de ello, lo hemos rescatado de un documento de 1604 que nos habla que en 1510 el portugués Diego Afonso, por la devoción que tenía al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de la Laguna, le hizo entrega de 8 fanegadas de tierras que poseía en Tacoronte, es decir, por su devoción que tenía para el hospital, entrega de las tierras que tenía en Tacoronte con su corral, huertos y unas casas. No nos explica de esos huertos qué es lo que estaba produciendo. En el caso de que nos digan qué produce la tierra en Tacoronte, nos hablan sobre todo de cereales. Estamos hablando todavía de finales del XVI y principios del XVII. Siguiendo con la misma escritura, un poco más adelante, en 1580, ya nos especifica a qué se va a dedicar este tributo en la zona de Tacoronte. Es el momento en el que el prior de dicho hospital, al que se le había concedido el tributo, se indica que lo va a dar ahora por precio de 4 fanegas de trigo y una de cebada. Otro tipo de contratos asociado al arraigo portugués en la comarca de Tacoronte son los censos a redimir. Es aquel que hemos dicho en el que el campesino agricultor va a dar o una cantidad de dinero o una parte de la producción. Hemos dicho que los portugueses en Tacoronte son, por la actividad que desarrollan, mayoritariamente agricultores, pero también tenemos otras personas, comerciantes importantes y gente de la élite insular. Es el caso, por ejemplo, del portugués Pedro Llanes, que otorgó un tributo en 1626 en esta zona de Tacoronte de tamaño de 2 suertes de tierra de cantidad de 18 fanegas de tierra por precio de 22 fanegas de trigo limpio a pagar por el mes de agosto. Vemos por qué lo que tenía que pagar trigo y cuándo lo tenía que pagar por el mes de agosto. Otro ejemplo, en 1627, otro portugués muy vinculado a Tacoronte, que daría para dar otra conferencia, no nos vamos a meter en su figura, que es Tomás Pereira de Castro, otorgó un poder, en este caso, para recibir un censo en Tacoronte por valor de 55 fanegas de trigo, 7 gallinas y cierta cantidad de maravedí. Pasando a otra modalidad de contratos que también se otorga en Tacoronte, que es aquellos censos a perpetuidad, es decir, de por vida. Ya nos habla de ese arraigo, esa necesidad. Ahora pondremos otro ejemplo de quedar, de esa idea de quedarse y estar de por vida en la isla. En 1623, por ejemplo, un regidor de origen también portugués, Luis Lorenzo, vendió al beneficiado y vicario de Garachico y de las partes de Aute un censo de 11 fanegas de trigo de tributo por el mes de agosto que tenía en el Sausal por precio de más de 7.000 reales. Este mismo portugués, Luis Lorenzo, sabemos por otras escrituras que poseía también tierras en esta zona de Tacoronte, en concreto unas viñas. Hemos dicho que los portugueses son los únicos que son regidores, extranjeros que son regidores, miembros del gobierno de la isla. Un ejemplo es este Luis Lorenzo. Tomás Pereira de Castro también es otro regidor de la isla de Tenerife y tienen propiedades en Tacoronte. Y esas propiedades las van a poner en provecho, las van a cultivar, van a producir vino y van a comercializar
el vino canario para América sobre todo. El mayor ejemplo de este interés portugués por los vinos canarios y probablemente también de la comarca de Tacoronte lo tenemos Luis Lorenzo, que él mismo no solo tiene tierras, no solo comercializa el vino, sino que él mismo decide embarcarse en una de estas embarcaciones que va para América, llegando a Cuba, incluso llegando a Florida para vender vinos canarios y luego regresa para Canarias. Una vida apasionante en ese sentido. Sin embargo, el contrato más vinculado a la presencia portuguesa en Tacoronte y en general en las Islas Canarias va a ser ese de medianería. Al creer que el dueño entrega la tierra a un labrador, a un campesino, y se reparten la producción. Habíamos dicho que eran por 5 o 6 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque normalmente la medianería va asociado a esa puesta inicial en producción a la tierra. Y como los primeros años no va a producir, el contrato es hasta, por lo menos, hasta que se pone ya en buena producción. Todos están ligados a la producción vitivinícola. Y además la zona principal que nos aparece reflejado este tipo de contrato es la comarca de Tacoronte. Y ya muy de lejos por el Sausal. De las 10 escrituras que hemos encontrado de esta modalidad, 9 están localizadas en Tacoronte y una en el Sausal. Si el contrato es por menos de 6 años, por ejemplo 4 o inferior a 4, es que ya las tierras estarían cultivadas con anterioridad, porque si no, la vid no tendría tiempo suficiente para poderse explotar. Ejemplo de ello es el contrato de medianería que se otorgó en 1603 por Pedro Bautista, que dio un pedazo, y cito literalmente, un pedazo de viña de Malvasía, que es en el Sausal, al portugués Manuel Pereira por tiempo de 3 años. Además de esta viña y de cuidarla, también le obliga a que se poden y planten batatas, cebollas y otros. Los préstamos también es una particularidad dentro de estos contratos agrícolas, porque en ocasiones, obviamente, los campesinos pues, necesitan de un apoyo económico extra, bien porque aún la producción no ha tenido el desarrollo suficiente o no ha sido el esperado, porque tienen necesidades de capital en un momento determinado, entonces pues solicitan estos préstamos. Así, por ejemplo, en 1625 el portugués Manuel Garcés, medianero de una viña que tenía el doctor Felipe Machado aquí en Tacoronte, contrajo una deuda con la viuda de Diego López. Le debía 200 reales por otros tantos que había recibido para la fábrica de la dicha y mantenimiento de la dicha viña. La particularidad de este caso es que esa cantidad en reales debería devolvérsela en la cosecha, en el vino que tenía, que produjese la viña. No solo los portugueses van a recibir ese dinero, también los prestamistas son mercaderes, pero también hay otros prestamistas que pueden aportar algo de capital, artesanos, incluso otros labradores, con el objetivo de tener un beneficio, un extra. Es el caso del zapatero Lázaro Hernández, que en 1602 pues, prestó a un medianero portugués asentado también aquí en Tacoronte para también cultivar la viña que tenía a su cargo. Más relevante, o igualmente relevante para entender, además de ese arraigo, las relaciones sociales que establecen estos portugueses, lo encontramos como testigos o avales en algunas de estas escrituras. Algunos de estos portugueses asentados en Tacoronte, muchos de ellos agricultores, avalaron con su presencia y testimonio otros contratos agrarios. Es el caso del portugués Antón Félix da Costa, que ratificará la venta de un almud y medio de viña y tierra calma entre vecinos de Tacoronte.
aún es más frecuente, sin embargo, pero existen ejemplos de portugueses que también firman, avalan, atestiguan las escrituras de otros coterráneos, es decir, de otros portugueses. En aquella obligación que habíamos hablado, que contrajo Manuel Garcés con Felipe Machado, figuran como testigos también dos portugueses, Juan Rodríguez de Évora y Pantaleón González. Por lo tanto, vemos que los portugueses se relacionan no solo con otros portugueses, sino también con otra gente, otros vecinos, y esos vecinos confían en estos portugueses, forman parte también de la sociedad local. Hemos dicho que venir a esta comarca, ponerse a explotar las tierras, implica también una integración, pero también implica desprenderse de su herencia. También encontramos portugueses asentados en Tacoronte, como es el caso de Manuel Díaz, que deciden, después de un tiempo, vender sus posesiones, su herencia de origen, en este caso, la villa que tenían, la casa, las tierras que tenían en la villa de Caleta, en la isla de Madeira, que es de donde provenía. Pero también encontramos al contrario, portugueses en Portugal que reclaman las propiedades de sus familiares que han venido a Canarias. Un nexo a través de la tierra también, otro vínculo a través de la tierra entre Portugal y Canarias. Porque al fin un número importante hemos visto de agricultores portugueses deciden asentarse definitivamente en las islas. Ejemplo significativo es de Violanza Hernández, vecina en Guimarães, en Portugal, que apeló a las autoridades locales de la isla sobre una hacienda en Tacoronte constituida por tierras, casas, viñas, negros, mulas y otros, la cual había obtenido su nieta por fallecimiento de sus padres, pero que hasta ese momento estaban disfrutando sus curadores o tutores. De Tacoronte no solo tenemos agricultores, sino también tenemos vínculos con otras actividades comerciales, mercantiles, incluso de transporte de vino. Por ejemplo, Gaspar González contrajo una obligación con un mercador portugués, Antonio Díaz Mora, para entregarle de una viña que tenía en Tacoronte todo su mosto de la cosecha de 1626. Por tanto, del vino de aquí iba a ser comercializado con portugueses y probablemente reenviado a territorios lusos. Como digo, Tacoronte entonces es una zona de exportación, de producción de vino, pero también de exportación de caldos tinerfeños hacia el exterior. El siguiente paso, por ejemplo, tenemos el traslado de vino de aquí al puerto de Santa Cruz para luego ser exportado. Es el caso, en 1604, un maestre y un piloto portugués compraron 40 pipas de vino procedente de una viña que había en Tacoronte para cargarlas y enviarlas al puerto de Santa Cruz y de ahí para el comercio internacional. ¿Y para dónde iba este vino? Pues tenemos también algunas noticias. Portugueses asentados en Canarias, como digo, compraban vino de Tacoronte y lo enviaban para afuera, o de la comarca. Juan Teixeira, vecino de la Orotava, remitía también un vino isleño Amberes, algunos procedentes de una hacienda suya que él menciona que es en el término de Acentejo. El intermediario, a su vez, o el agente que comercializaba este vino a nivel internacional era otro importante mercader, en este caso asentado en La Laguna, pero con redes a nivel internacional, sobre todo también con Flandes y con América, que es Pedro Afonso Masuelo. Unos principales, como digo, mercaderes, quédense con esa noticia, mercaderes portugueses asentados en Canarias a finales del siglo XVI. Pero también, aunque sean unas breves pinceladas, hablamos de portugueses y también hay portuguesas en Tacoronte. La migración portuguesa es casi siempre masculina,
pero también hay mujeres que vienen. Y además son el nexo entre, muchas veces, entre la familia, el origen, y la nueva familia que se constituye o que se establece en las islas. Incluso son administradoras de esa propiedad que instituye la propia familia. Por ejemplo, María González, que en este caso vive en Madeira, recibió en 1603 un poder de su marido que trabajaba aquí en Tacoronte. Trabajaba como medianero de viña. Es decir, la mujer era la encargada de administrar las propiedades de la familia mientras su marido estaba aquí, su familia, en Portugal, mientras su marido estaba aquí trabajando. El marido, le confió la autoridad para que pudiese vender y arrendar su heredad de viña y su casa en Caleta, en Madeira. Y también, como les digo, son las únicas que tienen un oficio reconocido siendo extranjeras. Ni flamencas, ni genovesas, ni inglesas. Ninguna tiene un oficio. Y la documentación aquí sí nos habla. En 1614, por ejemplo, tenemos que Domingo González, alcalde de Tacoronte, informó que había fallecido y se enterró a Elena González, portuguesa, mujer de Baltasar González, los dos vendedores vecinos de Tacoronte. Otros portugueses, entre comillas, que se establecen en Tacoronte. Sabemos que la época era normal, en estas sociedades, pues, alguna gente tener esclavos, y habían esclavos procedentes de las colonias portuguesas, ligados también a ese trabajo agrícola en la comarca. Es verdad que es casi testimonial, pero tenemos algunas informaciones. Un indio del Brasil en la zona de Sausal y un africano procedente de Angola en Tacoronte, que fue vendido por don Juan Llanes Leal, beneficiado mayor de la Iglesia de la Concepción de la Laguna, a un labrador de viñas vecino de Tacoronte por precio de 1.100 reales. Como vemos, estos portugueses están, y ya para concluir, a todos los sectores que tienen interés económico y social en las islas. El cultivo, la explotación, la elaboración de los vinos, la venta a nivel local, como vendedera, a nivel internacional, con cargos públicos en la administración local, transporte, navegación, redes mercantiles. Además, todo eso reinvierten en la propia economía insular, y también es verdad que los portugueses crean redes comerciales no solo entre portugueses, no solo con castellanos, sino con otras comunidades, con flamencos, con franceses, con genoveses o alemanes, incluso. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que al principio iniciamos esta charla diciendo que cuando se separa Portugal se termina o se rompe temporalmente estos vínculos tan estrechos. Y así tenemos noticias de esta drástica situación para Canarias. Uno de estos portugueses que forman parte del regimiento, son regidores de la isla de Tenerife, forman parte del Cabildo, Cristóbal de Salazar, menciona que el levantamiento de Portugal ha sido drástico para la economía de Canarias, porque de aquí es la quiebra y miseria para las islas, por la pérdida de ese gran comercio. Otro de esos cronistas, historiadores, casi periodistas del momento, también utiliza o recupera esa memoria de los coetáneos cuando se separa Portugal. Núñez de la Peña nos habla que vuelvo otra vez a repetir, que ese levantamiento, separación de Portugal, es drástico para Canarias porque se pierde las viñas y los lugares donde se vendía ese vino canario. A partir de ese momento ya serán los portugueses, ese vínculo con Portugal y Canarias se rompe, incluso esa economía del vino ahora va a ser más relevante o va a sustituir a Canarias los otros archipiélagos portugueses, sobre todo Madeira. Y así lo recoge, lo recoge Viera y Clavijo, que dice que esa restauración fue un golpe tan infausto para Canarias, pero de tanto éxito para la isla de Madeira. Y con eso termino esta charla y quedo a su disposición por si quieren hacer alguna
pregunta, alguna curiosidad que les pueda aportar. Muchas gracias. Vale, si Toño. Pregunta, yo sí. Gracias. ¿Tienes constancia de que se marcharan, volvieran a Portugal después de 1640, algunos? ¿Te refieres de la comarca? De la comarca. Las informaciones, yo he investigado a partir de también, después de 1640 hasta 1650, y no hay noticias de una gran... Es verdad que se corta drásticamente la llegada, pero los que están aquí, pocos regresan, los que están agricultores sobre todo. Es verdad que mercaderes, pues sí, se marchan, pero los que vienen aquí antes de la Unión se quedan. Se quedan, antes de la restauración se mantienen. No tengo constancia, no me suena a ninguno que haya... No, a mí tampoco, y ahora por eso pensé, digo, lo mismo si se marchan antes. Tienes ahí un Jerónimo Pérez, 1602. Jerónimo Pérez de Figueredo viene de Ribera Grande en San Miguel, viene con el hermano como 20 años antes o así, están aquí. Vienen los dos. Interesante. Y el hermano mantiene el Pérez, mantiene unas veces el Pérez y otras veces el de Figueredo. O sea que ya sabes de dónde viene. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos, es que tenemos aquí también al gran especialista José Antonio también de... Ya me quedo. Pues muchísimas gracias, Toño, por la información. Vamos, encantadísimo por las noticias. Mira, ese 51% que dijiste antes de la escritura, que más de la mitad de la escritura, ¿es en el periodo ese que tú has, en ese siglo? Sí. En todo ese siglo se mantiene... Desde 1575, que es cuando empezamos la investigación, hasta 1650, que es donde terminamos la investigación, hicimos, porque la documentación son más de 40.000 escrituras que hemos visto, y solo son determinados años en concreto. No os voy a explicar la metodología, porque si no se aburren, pero esos años están escogidos porque hay un acontecimiento específico que me interesaba estudiar. Pues de todos esos, el 51 son portugueses. Y probablemente sean muchos más, porque puede ser los apellidos, un apellido inglés sabemos distinguirlo del castellano, ¿verdad? De un holandés o flamenco también, pero un portugués va a ser más complicado. El escribano o notario puede sustituirlo o castellanizarlo o no. Una S al final no es sinónimo que sea portugués, o una Z tampoco. Y también puede ser que aunque tenga un apellido, y aquí lo sabe José Antonio, mejor que yo, un apellido de origen portugués, no significa que hayan nacido en Portugal, sino que ya llevan aquí, estamos hablando de 1575, puede ser ya la segunda o tercera generación. Entonces yo solo he registrado los que mencionan que son expresamente el documento fulanito portugués. Así que sería muchísimo más. Y aún así, con esta metodología tan conservadora, salta que son más del 51%. Y en la primera parte, además, en los primeros años posteriores a la colonización, todavía más, porque en ese momento, cuando los reyes católicos dicen a ver qué tierras se están dando a los extranjeros, ¿no? En ese momento oculta la procedencia. Y claro, con unos apellidos tan parecidos y demás, lo más fácil eres un Álvaro Hernández, al final lo pones castellanizado y no pasa nada. Sí. Así que esa huella es bastante profunda hasta hoy en día. Obviamente lo he metido con el léxico también de origen portugués que tenemos en Canarias. En fin, en todo, hasta en la música tenemos algunos músicos importantes de este periodo de origen portugués en Canarias. En fin, todos los oficios, vamos, en la cultura en general tenemos una huella portuguesa bastante importante. La arquitectura, obviamente.
No sé si quieren comentar alguna otra cosa. Estoy a su disposición para lo que necesiten, ahora, después o cuando sea. Estaré encantado de resolver cualquier cuestión que quieran plantearme. Pues nada, muchas gracias.